Primeramente, agradecer al comité organizador por permitirme ser parte de este curso y esperando de que todos los conocimientos vertidos a través de esta ponencia sean de mucha ayuda para el buen cuidado de nuestros pacientes, y sobre todo nuestros pacientes con linfoma. En esta oportunidad, el tema que me ha tocado es tratamiento antineoplásico y cuidados especializados de enfermería en neoplasias hematológicas, linfomas. Hablar de linfomas, los linfomas son unas neoplasias hematológicas muy complejas. Complejas, ¿por qué? Por el tipo de linfoma, por su comportamiento y por el tratamiento que involucra. Entonces, pasemos a hablar, empecemos con algo simple, ¿no? Saber qué es el sistema linfático. El sistema linfático forma parte del sistema inmunológico. Está compuesto por ganglios linfáticos, los cuales se encuentran distribuidos por todo el organismo y se unen unos a otros a través de los vasos linfáticos. También forman parte de este sistema el vaso, el timo y la médula ósea. Por este sistema fluyen los linfocitos encargados de defender nuestro organismo. Los linfocitos constituyen el 15 a 40% de los glóbulos blancos presentes en la sangre. Se desarrollan en la médula ósea a partir de progenitores linfoides inmaduros y son la base fundamental del sistema inmunitario. Tenemos a los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Hablando de linfoma, los linfomas constituyen un grupo diverso de neoplasias que se originan en el sistema linfático. Son consecuencia de una lesión en el ADN de los linfocitos, generalmente es adquirida y cada año aparecen 200 casos por cada millón de habitantes. Existen dos tipos de linfoma: el linfoma de Hodgkin, que se presenta en un 10%, y el linfoma no Hodgkin en un 90%. En relación al linfoma de Hodgkin, este es un síndrome linfoproliferativo que se caracteriza por la proliferación clonal maligna de células gigantes de red Stenberg. Nace de un único ganglio y afecta solo a una cadena ganglionar, o sea, puede ser axilar, supraclavicular, cervical o mediastinal. Su diseminación es ordenada y localizada y contigua. Existe raro compromiso extranodal y relativamente tiene buen pronóstico. En relación a la epidemiología y etiología del linfoma de Hodgkin, se dice que cada año se diagnostican aproximadamente 7.500 casos nuevos de linfoma de Hodgkin y mueren alrededor de 1.500. Representa el 1% del total de los carcinomas. Se presenta en adultos jóvenes entre 20 a 30 años y mayores de 55 años. Es más frecuente en varones. Su causa es desconocida, pero las manifestaciones clínicas y los estudios epidemiológicos sugieren una etiología viral o un trastorno del sistema inmunológico. Tiene predisposición genética y ocupacional. Hay mayor riesgo en los hermanos de pacientes con linfoma de Hodgkin y en carpinteros. El agente infeccioso es el virus de Epstein-Barr. Según la Organización Mundial de la Salud, el linfoma de Hodgkin se clasifica en dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular en un 5 a 10% y el linfoma de Hodgkin clásico en un 90 a 95%. El linfoma de Hodgkin clásico tiene sus variantes. Tenemos la esclerosis nodular, la celularidad mixta, la depresión linfocitaria y linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar linfadenopatías, síntomas B. Dentro de los síntomas B tenemos la fiebre sin causa aparente, sudoración nocturna y la pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 6 meses. También puede presentar prurito o escozor generalizado. También dolor ganglionar inducido por la ingesta de alcohol. El linfoma no Hodgkin.
Los linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo de procesos malignos linfoides con muchas diferencias en su presentación clínica, pronóstico y respuesta al tratamiento. Son de origen linfocitario, de células B en un 88% y células T en un 12%. Algunos son de crecimiento lento y otros altamente agresivos. Epidemiológicamente se dice que el linfoma no Hodgkin es considerado como el sexto proceso maligno más común en hombres de raza blanca y el quinto en mujeres. Es el cáncer linfático más frecuente, se presenta en más del 90%. Es considerado como la séptima causa de muerte por cáncer. Frecuentemente hay compromiso de múltiples nódulos periféricos, o sea, hay compromiso extranodal. Su diseminación no es contigua. Tiene más tendencia a invadir la médula ósea, el tracto gastrointestinal y la piel. Existen los tipos más comunes del linfoma no Hodgkin son el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma folicular. Hay agentes infecciosos que desarrollo de las neoplasias linfoides. Es así, por ejemplo, que el virus del Epstein-Barr está relacionado con el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin y el linfoma extranodal TNK tipo nasal. El HTLV1 relacionado con el linfoma de células T en el adulto, el HIV con el linfoma de Burkitt, el virus de la hepatitis C con el linfoma linfoplasmocítico y el Helicobacter pylori con el linfoma gástrico. Existe también una clasificación del linfoma no Hodgkin, pero estos se clasifican según su comportamiento. Tenemos los linfomas no Hodgkin de bajo grado, el linfoma no Hodgkin de grado intermedio alto y el linfoma no Hodgkin de grado muy alto. Dentro del linfoma no Hodgkin de bajo grado tenemos al linfoma folicular, el de grado intermedio alto al linfoma de células B grandes difuso y el de grado muy alto, el linfoma de Burkitt. En relación a las manifestaciones clínicas, aparte de las linfadenopatías y los síntomas B, el paciente puede presentar anemia, dificultad respiratoria, pérdida de apetito, derrame pleural, edema, lesiones cutáneas, el síndrome obstructivo de vena cava superior, sobre todo en el linfoma de células T. Tratamiento de los linfomas. La planificación del tratamiento depende del tipo de linfoma y del estadio. En ocasiones, se puede optar por una vigilancia médica sin tratamiento, particularmente en los linfomas indolentes o de bajo grado, como el linfoma folicular. El objetivo primordial del tratamiento es curar al paciente. Existen diversos tipos de tratamiento y, como ya les dije, va a depender del tipo del linfoma y del estadio. Tenemos a la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante autólogo de células madre y la terapia dirigida. Dentro de la terapia dirigida está el brentuximab, que es un anti-CD30, el rituximab, un anti-CD20, y otros como el obinutuzumab, el ofatumumab, el ibritumumab y el alemtuzumab. Hablando de quimioterapia o de tratamiento de quimioterapia, los esquemas de tratamiento que están indicados en los pacientes van a depender del tipo de linfoma. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el linfoma de Hodgkin en el tipo de predominio linfocítico nodular, el esquema ABVD como primera línea y también tenemos al R-CHO. En el linfoma de Hodgkin clásico, en primera línea, el ABVD cada 2 semanas seguidos de radioterapia y en segunda línea tenemos el esquema SHAP, IC, GDP, DAP, GEMOX y GEP y el brentuximab como tercera línea. El esquema DAP también puede ser indicado en primera línea cuando el paciente tiene compromiso hepático. Ahora, nosotros como enfermeras debemos de saber qué tipo de esquemas de tratamiento va a recibir el paciente según el tipo de linfoma. Por ejemplo, acá tenemos en el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular indicado el R-CHO.
el rituximab. ¿Por qué? Porque este tipo de linfoma que se presenta en un 5 a 10%, en las células de red de Steinberg, las células expresan el CD20. Por eso se puede administrar rituximab, que es un anti-CD20. Todo lo contrario en el linfoma de Hodgkin clásico, que no expresan el CD20, expresan el CD30. Es por eso que aquí el paciente puede recibir el brentuximab, que es un anti-CD30. Aparte de lo mencionado en la diapositiva anterior, existen inmunoterápicos como el nivolumab y el pembrolizumab, que son inhibidores del puesto de control inmunitarios. ¿Cómo actúan? Atacan a la PD-1, una proteína presente en las células T. Al bloquear la PD-1, refuerzan la respuesta inmunitaria contra las células cancerígenas. Estos dos fármacos son indicados o se hacen uso en los tumores sólidos, como por ejemplo el nivolumab está indicado en pacientes con melanoma, pero con dosis estándar. El paciente puede recibir 240 miligramos cada 2 semanas o 480 miligramos cada 4 semanas. Y el pembrolizumab, que es un anti-PDL1, actualmente se está administrando en tumores sólidos como en pacientes con cáncer de cuello uterino, pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con cáncer gastroesofágico, y últimamente también hay un estudio donde se puede, administrar en pacientes con cáncer de mama. La dosis estándar es 200 miligramos cada 3 semanas o 400 miligramos cada 6 semanas. Pero en el linfoma de Hodgkin pueden ser indicados, son indicados a una dosis mínima. Son 3 miligramos por metro cuadrado cada 2 semanas, el nivolumab, y el pembrolizumab 10 miligramos por metro cuadrado cada 2 semanas. Hasta la progresión de enfermedad o una toxicidad inaceptable. En relación al linfoma no Hodgkin, también de acuerdo al tipo, tenemos esquemas de tratamiento. En el linfoma no Hodgkin de bajo grado, tenemos el linfoma folicular. El linfoma folicular en el estadio 1 y 2, generalmente el médico indica observación y algunos pueden recibir radioterapia. Pero si ya son estadio 3 y 4, ¿no? El paciente tal vez presenta una masa voluminosa de mayor de 7 centímetros o tiene afectado más de 3 ganglios mayor de 3 centímetros, puede presentar síntomas B, puede presentar esplenomegalia. Entonces, los esquemas de tratamiento para esos pacientes son el RCBP, la ciclofosfamida con fludarabina, en recaídas el R-CHOP, y como mantenimiento cada 2 meses el rituximab endovenoso o subcutáneo. En el de grado intermedio alto tenemos al linfoma no Hodgkin de células grandes B difuso. Puede recibir el paciente como primera línea el R-CHOP, R-CHOEP, RDAP, como segunda línea el R-SHAP y como tercera línea RIC, R-MINI. Y en el de muy alto grado, como el linfoma de Burkitt, hay esquemas, el CODOX, MEIVAC, el EPOCH y el DEPOCH-R. No, generalmente, aquí este tipo de tratamiento el paciente lo recibe hospitalizado. Les voy a presentar aquí esquemas de quimioterapia. Son esquemas de quimioterapia que nosotros administramos aquí en el área de quimioterapia ambulatoria del instituto. Es muy importante que nosotros como enfermeras debemos de saber qué medicamentos conforman parte de ese esquema y sobre todo la dosis, ¿no? Porque muchas veces, puede ser que el médico haya un error al indicar, y si nosotros no sabemos la dosis, vamos a administrar lo que el médico está indicando. Entonces, en el esquema BBD tenemos la doxorubicina a 25 miligramos por metro cuadrado, bleomicina 10 unidades por metro cuadrado, vinblastina 6 miligramos por metro cuadrado y dacarbazina 375 miligramos por metro cuadrado. El paciente recibe en el día 1 y 15 cada 4 semanas por 6, acá he puesto por 6 cursos, pero eso es dependiendo de la respuesta. Tenemos el esquema DAP ambulatorio. El paciente recibe cisplatino 100 miligramos por metro cuadrado en el día 1, citarabina 2000 miligramos por metro cuadrado en el día 2 y 3, más dexametasona 40 miligramos al día
del primero al cuarto día. Hay otro esquema, el esquema IGEP, es ifosfamida, 2.000 miligramos por metro cuadrado, del primer al cuarto día. Mesna, 2.600 miligramos por metro cuadrado, también del primer al cuarto día. Gencitabina, 800 miligramos por metro cuadrado, el día 1 y 4. Vinorelbina, 20 miligramos por metro cuadrado en el día 1. Y prednisona, 100 miligramos por metro cuadrado, del primer al cuarto día, o su equivalente, que puede ser dexametasona. Para este paciente, para la administración de este esquema, el paciente debe contar con una vía central, en este caso un catéter POR. Aquí tenemos dos esquemas, el R-CHOP y el R-mini-CHOP. El R-mini-CHOP está indicado en pacientes mayores de 80 años. La dosis del rituximab en ambos casos es la misma, 375 miligramos por superficie corporal. En el R-CHOP, la ciclofosfamida es a razón de 750 miligramos por metro cuadrado. En el R-mini-CHOP, la ciclofosfamida 400 miligramos por metro cuadrado. La doxorubicina en el R-CHOP, 50 miligramos por metro cuadrado. En el R-mini-CHOP, 25 miligramos por metro cuadrado. Y la vincristina en el R-CHOP es 1.4 miligramos por metro cuadrado, siendo la dosis máxima 2 miligramos. Y en el R-mini-CHOP, la dosis máxima 1 miligramo. También tiene indicado prednisona, 100 miligramos por 5 días en ambos esquemas, y se da en el día 1 cada 3 semanas. La prednisona en el día 1 el paciente recibe dexametasona, y los 4 días restantes prednisona por vía oral. Aquí presento otro esquema, es el esquema, el DAEPOC-SHERRE. El paciente está indicado en pacientes con linfoma no Hodgkin asociado a VIH. Debe recibirlo hospitalizado, se da cada 3 semanas de 6 a 8 cursos. En el día 0, el paciente recibe rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado. En el día del primero al cuarto día, va a recibir etopósido, doxorubicina y vincristina. Va en una infusión continua de 24 horas de 3 en 1. O sea, estos 3 citostáticos son preparados en una bolsa y se administra en una infusión continua de 24 horas. En el quinto día, el paciente va a recibir ciclofosfamida a razón de 750 miligramos por metro cuadrado y prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado al día vía oral del primer al quinto día. También tenemos otros esquemas en el linfoma TNK extranodal tipo nasal. En estadio 1 y 2, el esquema VIP, y en el estadio 3 y 4, el esquema SMILE. En el esquema VIP, el paciente debe iniciar con quimio y radio semanal. Recibe cisplatino a razón de 30 miligramos por metro cuadrado, seguidos de 3 cursos de VIP. El esquema VIP, dentro del esquema VIP tenemos al etopósido, 100 miligramos por metro cuadrado, y fosfamida, 1.200 miligramos por metro cuadrado. El mesna es el 20% de la ifosfamida por metro cuadrado, y el cisplatino, 33 miligramos por metro cuadrado. Todos del primer al tercer día. Y dexametasona, 40 miligramos al día del primer al cuarto día. El esquema en el SMILE, que es en el estadio 3 y 4, esto generalmente el paciente lo va a recibir hospitalizado, ¿no? Metrotexate, ifosfamida, mesna, etopósido, dexametasona, y la L-asparaginasa, 6.000 unidades por metro cuadrado en el día 8, 10, 12, 16, 14, 16, 18 y 20. Tenemos más esquemas, el HELOX, que está indicado en el linfoma TNK cuando hay recaídas, ¿no? Se administra Gemzar, 1.000 miligramos por metro cuadrado en el día 1 y 8, el oxaliplatino, 100 miligramos por metro cuadrado en el día 1, y la L-asparaginasa, 6.000 unidades por metro cuadrado del 1 al día 7. En los linfomas del manto tenemos un esquema que es una quimioterapia intercalada por 6 ciclos, el R-CHOP y el R-DAP. El R-DAP va en el día 1, rituximab 375 miligramos por metro cuadrado, cisplatino 100 miligramos por metro cuadrado en infusión de 24 horas en el día 1, y la citarabina 2.000 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas en el día 2.
De igual manera, tiene indicado dexametasona, 40 miligramos al día del primer al cuarto día. Es muy diferente que el esquema DAP ambulatorio. O sea, me refiero en relación al tiempo de infusión. Los citostáticos más usados en el tratamiento de los linfomas. Ya. Pero dentro de los citostáticos más usados en el tratamiento de los linfomas tenemos la ciclofosfamida, la ifosfamida, la dacarbazina, el cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. Todos ellos son agentes alquilantes no específicos del ciclo celular. ¿Qué quiere decir? Que estos van a actuar en cualquier fase del ciclo celular. También tenemos específicos del ciclo celular como los antibióticos antitumorales como la doxorubicina, la mitosantrona, la bleomicina y la bleomicina. También tenemos a los antimitóticos como la vincristina, vimblastina, vinorelbina, que son alcaloides de la vinca, el etopósido, que es un alcaloide vegetal, y también tenemos a los antimetabolitos, la citarabina, el metrotexate, fludarabina, gencitabina, todos ellos específicos del ciclo celular. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a actuar en determinadas fases del ciclo celular. La administración de los citostáticos. Nosotros debemos de conocer la acción de cada citostático dentro del ciclo celular, saber si es específico del ciclo celular o no específico del ciclo celular. También para administrar los citostáticos debemos conocer el poder de agresión en la pared celular, saber si este citostático es irritante, no irritante o vesicante. Aquí les muestro una guía de administración de quimioterapia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el área de quimioterapia ambulatoria? Primeramente, recepcionar al paciente en el área de quimioterapia ambulatoria. Verificar la identificación del paciente a través del brazalete. En la institución, todo paciente que ingresa a la unidad de quimioterapia viene con un brazalete. La identificación se hace no diciéndole al paciente, usted se llama Juan Gutiérrez, ¿no? Sino preguntándole cuál es su nombre. Entonces tenemos que comparar el esquema de tratamiento del paciente con el brazalete, tienen que coincidir en cuanto al nombre completo del paciente. Esa es la manera por la cual nosotros identificamos al paciente. Explicar al paciente el procedimiento a seguir. Valorar el estado general del paciente en busca de signos de alarma, como fiebre, hipotensión, signos de infección. Verificar si tiene antecedentes de alergia o RAP. Controlar los signos vitales, valorar el patrón de eliminación intestinal y urinario. Esto es muy importante ya que los pacientes, algunos van a recibir vincristina y otros cisplatino. Valorar e identificar la presencia de adenopatías cervicales, axilares, mediastinales y el SOPS, síndrome obstructivo de vena cava superior. Valorar antecedentes cardíacos, los antecedentes cardíacos del paciente. Verificar la dosis acumulativa de la doxorubicina. La dosis techo es 550 miligramos por metro cuadrado. Verificar la evaluación cardíaca, sobre todo en pacientes ancianos, por el uso de citostáticos cardiotóxicos. También tenemos que verificar antecedentes de comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso. Continuando, verificar la prescripción médica según el esquema de tratamiento, ¿no? Ver la premedicación o antiemesis, los fármacos antineoplásicos indicados. En ellos se tiene que verificar la dilución, el volumen, la dosis, la vía y el tiempo de administración. El lavado de manos es muy importante, tanto para la enfermera como para el paciente. Bueno, esto es al inicio de todo. Valorar y seleccionar el acceso venoso periférico. La canalización de la vía periférica debe ser según el protocolo del servicio. Se hace uso de la boca número 24, elegir venas gruesas y rectas, sobre todo la canalización de primera intención debe ser en el dorso de la mano. Se canaliza de la zona distal a la proximal. No realizar la venopunción en el lado isolateral del conglomerado ganglionar, en miembros superiores o inferiores con sensibilidad disminuida o en áreas de extravasaciones anteriores. No canalizar en zona antecubital ni en flexura. La extravasación en esta zona puede destruir nervios y tendones con el consiguiente deterioro funcional. Hacer uso de un punto de inserción nuevo para cada día de quimioterapia.
y fijar el catéter periférico con apósitos transparentes. Luego continuamos con la hidratación. Luego, la administración de la premedicación según indicación médica. Administrar los agentes antineoplásicos considerando lo siguiente. Primero debemos administrar los agentes biológicos e inmunoncológicos. Al término de la administración de los agentes biológicos, esperar como mínimo 1 hora para administrar los agentes citostáticos. Administrar primero los agentes citostáticos no específicos y luego los específicos del ciclo celular. Aquí puede haber excepciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un esquema de tratamiento, bueno, no es en los pacientes con linfomas, pero podemos tener un esquema de tratamiento de paclitaxel con cisplatino. El paclitaxel está considerado como un agente específico del ciclo celular y el cisplatino como un agente no específico del ciclo celular. Pero administramos primero el paclitaxel por el riesgo de hipersensibilidad que nos puede presentar el paciente. Y después del paclitaxel administramos el cisplatino. Entonces, en ese caso no se cumple esta regla. Ahora, el intervalo de tiempo entre la administración de un agente citostático y el siguiente debe ser 20 minutos como mínimo. Al término de la administración de cada citostático, debe hidratarse al paciente con 200 ml de cloruro de sodio al 0.9%. Si hay 2 agentes citostáticos vesicantes, se debe administrar primero el de menor volumen. Posterior a ello, se debe monitorizar los efectos secundarios inmediatos según el agente antineoplásico administrado. Terminada la infusión, retirar la vía periférica verificando el estado del paciente. Brindar al paciente y a su cuidador primario consejería sobre los efectos secundarios que pueden presentar post-quimioterapia. Registrar en la historia clínica la administración de la quimioterapia y sus eventualidades. Los cuidados de enfermería van a estar en relación, los cuidados de enfermería durante la administración del tratamiento de quimioterapia van a estar en relación al efecto secundario o efecto tóxico que puede presentar cada agente antineoplásico. Puede haber reacción de hipersensibilidad, cistitis hemorrágica, dolor, rinitis alergia, náuseas y vómitos, mielosupresión, estreñimiento, cardiotoxicidad, nefrotoxicidad, mucositis, entre otros. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros cuidados de enfermería durante la administración del tratamiento de quimioterapia? Primero, sí, vuelvele al otro. Ya, esto. Ahora sí. Perdón. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros cuidados de enfermería? Primeramente, valorar el estado del paciente en busca de signos de alarma. Por ejemplo, cuando administramos el rituximab, fiebre, escalofríos, sensación de falta de aire. Antes y durante la administración de la ciclofosfamida, educar al paciente sobre la importancia de la ingesta de líquidos para reducir el riesgo de la cistitis hemorrágica. Administrar ciclofosfamida en forma lenta para evitar una irritación de la mucosa nasal. Administrar los uroprotectores según indicación médica. Antes y durante la administración de vincristina y doxorubicina, evaluar la permeabilidad del catéter periférico valorando el retorno venoso. Indicar al paciente que avise de inmediato ante la presencia de ardor, dolor y o visualización de pápula en la zona de venopunción. Durante la administración de citostáticos vesicantes, observar continuamente la zona de venopunción en busca de extravasación o infiltración. Valorar el patrón de eliminación intestinal, sobre todo cuando el paciente va a recibir vincristina. Si el paciente está estreñido, lo que va a presentar es un hilio paralítico y como consecuencia de ello, una obstrucción intestinal. Entonces es muy importante que el paciente no esté estreñido. Antes de administrar los anticuerpos monoclonales como el rituximab, premedicar adecuadamente para disminuir el riesgo de hipersensibilidad. Vigilar e identificar los signos de reacción anafiláctica. En el caso de rituximab, carboplatino o oxaliplatino. Antes de administrar la liasparipinasa, realizar la prueba de sensibilidad. Educar al paciente sobre una adecuada higiene oral para disminuir el riesgo de mucositis, sobre todo cuando reciben metrotexate.
Hidratar adecuadamente al paciente y vigilar la diuresis horaria, que debe ser entre 100 a 150 mililitros por hora cuando reciben el cisplatino. La infusión del etopósido debe ser de forma lenta por el riesgo de broncoespasmo e hipotensión. Aplicar calor o frío para disminuir el dolor venoso. En el caso de la dacarbazina es frío y en el caso de oxaliplatino o gencitabina es calor. El tiempo de la infusión de la doxorubicina no debe ser menor de 30 minutos, ya que incrementa el riesgo de toxicidad si va acompañado de la ciclofosfamida. El tiempo de infusión de la gencitabina no debe ser mayor de 30 minutos, ya que incrementa la mielosupresión. Gracias. INEN, innovando para salvar más vidas.